Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bienvenidos a nuestro nuevo directo. En esta sesión vamos a hacer ejercicios en 30 minutos. Te guiaremos a través de una rutina completa diseñada para, agárrate, mejorar la movilidad de la cadera y aumentar tu flexibilidad. Estos ejercicios son perfectos para todas las edades, sobre todo en adulto mayor, que buscan mantenerse activos y mejorar su rango de movimiento y prevenir lesiones. No importa tu nivel de experiencia, todos podéis realizar esta rutina de ejercicios y beneficiaros si sois constantes. Así que, ¡vamos a ello, pollo! Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos. Empezamos. Vamos a hacer unos ejercicios que os van a venir a todos estupendamente bien. Bienvenidos un día más, una semana más, a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bueno, estuvimos haciendo un directo que trataba sobre poner fuerte nuestra cadera y luego hicimos unos estiramientos. Y a raíz de eso he visto varios comentarios de, bueno, oye, mira, yo poner fuerte la cadera no, pero necesito ganar movilidad, porque noto la cadera anquilosada, que no se me mueve bien la cadera. Y he dicho, bueno, pues vamos a diseñar unos ejercicios que podáis hacer todos en casa sin ayudas y que podamos ir trabajando fácilmente a diario. Estos ejercicios deberías de hacerlo para notar mejoría al menos 3 veces a la semana, y en torno a las 2-3 semanitas empezaríamos a notar esa mejoría. Si te surgen dudas durante los ejercicios, ponme un comentario, que yo me los leo e intento contestar a todos los comentarios que puedo. Así que, venga, vamos a empezar pues por el principio, ¿no? Siempre digo, si tenéis a mano, por ejemplo, una pistola de masaje, que es tremendamente sencillo adquirirlas. Si tenéis a mano una crema de calidad, ya sabéis, yo me apoyo solo en cremas de calidad, por ejemplo, Fisiocrem Gel Active, que nos ayuda a empezar a hacer una movilidad que nos viene muy bien en articulaciones, lo que vayamos a mover, si es la cadera, la caderita, le damos un poco, si son los hombros, las muñecas, le damos. Vamos a notar un alivio y una preparación en músculos y tendones, isofacto. Así que un masajito antes de empezar la zona que tenemos, que queremos ganar movilidad en la cadera derecha, que queremos movilizar la cadera izquierda, o si queremos movilizar las dos y ganar amplitud en las dos, las pistolas de masaje nos ayudan a aumentar un poquito la circulación en la zona. Entonces, una cosa que podemos hacer es ir pasándola por el exterior de toda la cadera, evitando el trocánter, ¿de acuerdo? Cuando os deis en el trocánter vais a notar que choca algo fuerte y que duele. Entonces podemos ir trabajando por encima de la ropa, incluso por toda la zona de la caderita, parándonos en las zonas musculares. Esta sería una manera de trabajar y de preparar la cadera antes de empezar los ejercicios, que muchas veces me comentáis, bueno, pero antes de hacer los ejercicios tengo que hacer algo, un calentamiento, tengo que hacer, no sé, algún tipo de preparación. No, estate tranquilo, lo que vamos a hacer es, poco a poco, ir calentando mediante el masaje o una pistolita de masaje como esta. Venga, vamos a empezar por el primer ejercicio. El primer ejercicio es tremendamente sencillo. Vamos a ir de menos a más, vamos a empezar en el suelo, sentaditos, y vamos a empezar con una flexión leve, algo muy sencillo. Entonces, básicamente nos vamos a tumbar, bueno, he puesto la sillita un poquito aquí cerca. Nos vamos a tumbar en el suelo, nos vamos a poner cómodos, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer, a ver, que así me veo un poquito mejor, eso es. Nos vamos a empezar a hacer una flexión de rodilla tan sencilla como esta, y vamos a hacer un minutito, ¿vale? Y diréis, ¿qué sencillo? Bueno, vamos a ir haciendo ejercicios de menos a más, y esto puede estar y está diseñado para gente que no tiene mucha movilidad. Entonces, de menos a más, lo que vamos a ir consiguiendo movilizando un minutito, es empezar a desperezar nuestra cadera. Quiero que resbaléis el pie por el suelo, ya que estos ejercicios no están destinados a hacer fuerza, están diseñados simplemente a ganar amplitud articular, ¿vale? Vamos contando, vamos despacito, vamos tranquilos, vamos haciendo una cuenta, como digo yo, un poquito de la vieja, pero nunca superando ese minuto,
porque tenemos que ir cambiando de ejercicios a ejercicios. Y los ejercicios que te he propuesto hoy son en 25-30 minutos. ¿Qué quieres hacer 35? Pues 35 estarán bien, pero tendremos que hacerlo muy despacito y con mucho cariño. Eso es. Una vez que llevamos este minuto alternando las dos piernas, como estáis viendo, no quiero que vaya la rodilla al hombro, ¿de acuerdo? Todavía no. Vamos a hacer un otro ejercicio muy conservador para las caderas, porque hay gente que tiene las caderas con falta de movilidad y otros que simplemente le va a venir este ejercicio bien para empezar a flexibilizar, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es tremendamente sencillo. Vamos a flexionar ahora las dos piernas, vamos a estabilizar con las dos manos y vamos a dejar caer a la izquierda y a la derecha. Muy despacito, vamos a hacer otro minutito como mínimo. ¿Que queréis estar en esta posición 2 minutos? Pues estamos en esta posición 2 minutos, que nos puede venir también muy bien. Lo que es muy interesante es que no se despeguen las lumbares del suelo, porque estamos haciendo movilidad de lo que son las caderas. Si despegamos mucho la lumbar del suelo, al final estamos movilizando lumbar y no caderas, ¿vale? Así que seguimos con este ritmo, llevamos ahora mismo medio minuto, vamos a seguir hasta el minuto completo. Como digo, podemos alternar un día, por ejemplo, de entrenamiento de piernas y otro día alternar un ejercicio de movilidad de piernas, algo que os va a venir, como os digo, tremendamente bien. Venga, seguimos despacito hasta conseguir ese minutito. Como os digo, ¿podemos hacer más? Pues por supuesto que podemos hacer más. Por supuesto que podemos hacer más, pero lo que tenemos que intentar es trabajar bien la movilidad, sin dolor, despacito, cada uno a su ritmo, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito de un minuto, pero bueno, pues está bien, no pasa nada. Vamos a ponernos ahora en una posición tumbada y mirar cómo me voy a colocar, para que lo veáis bien. Vamos a apartar un poquito las cremitas, nos vamos a llevar aquí atrás. Y nos vamos a poner totalmente de lado. Fijaros, el movimiento que quiero que hagáis ahora es un movimiento de extensión, llevar la pierna hacia atrás. No hace falta tenerla recta, quien quiera llevarla recta la puede llevar recta, pero va a costar menos si la echamos simplemente la cadera hacia atrás. Vamos a trabajar otra vez un minutito. ¿Veis cómo resbalo la pierna? ¿Veis cómo la pierna no está en alto? No estoy trabajando fuerza, estoy trabajando simplemente movilidad. Eso es. Despacito. Podéis llevarla un poquito adelante, pero ahora lo que tenemos que hacer es llevarla atrás. Como dando una patada de burro, el ejercicio que se hace a cuatro patas, como el que dice, y se da la patadita de burro, llevando la patada hacia atrás. Los movimientos de extensión son mucho más limitados que los movimientos de flexión, así que no os preocupéis si el movimiento es leve, ¿de acuerdo? Pierna extendida o pierna flexionada. Es un movimiento tremendamente cómodo. Vamos a hacer un minutito por cada pierna, ya que queremos ganar movilidad en ambas piernas. Aquí lo bueno de trabajar en esta posición, básicamente, es la gravedad. Aquí no te penaliza la gravedad, no tienes que estar luchando contra ella y simplemente no te vas a ir del plano. La extensión va a ser tremendamente pura. ¿Por qué? Pues porque no te puedes pasar hacia abajo del suelo y generar movilidades que no deberías. Así que venga, chicos, una movilidad que os viene tremendamente bien para ganar un poquito de extensión, algo que se pierde bastante cuando estamos pues anquilosados o no nos movemos o estamos todo el día sentados. Nos cambiamos de lado, como veis, posición cómoda. Yo siempre pongo aquí mis toallitas para encontrarme cómodo, para estar bien. Nos ponemos lo más lateral posible y empezamos a pegar esa patadita hacia atrás. Eso es. Ganando un poquito de movilidad. Vamos a hacer un minutito, ¿vale? Los tiempos son aproximados, acordaros. Siempre os digo, oye, trabaja un minuto, podéis trabajar 30, podéis trabajar 1 minuto y medio. Simplemente lo que quiero es que ronde ese tiempo, 5 minutos haciendo este ejercicio. Hombre, pues podríais hacerlo, pero así ya estaríais trabajando más la fuerza y la resistencia que directamente la movilidad. Quiero que esa patada sea totalmente guiada. Eso es. Vamos a hacer tiempos orientativos, como digo,
cada uno a su ritmo, lento, controlado, no nos penaliza la gravedad. Si nos ponemos una mopa en el pie, vamos a limpiar el suelo, pero en una superficie en la que podáis deslizar la pierna, totalmente controlada, relajada y a gusto, ¿vale? Venga, 10 segunditos más. Eso es. Esto le viene muy bien a la gente que está pasando patologías de cadera, ¿vale? Porque no trabaja tanto la fuerza, pero sí trabaja la movilidad. Es cierto que trabajando cualquier movilidad estamos contrayendo la musculatura, pero no estamos trabajando contra gravedad, estamos trabajando a favor de ella, digo a favor de ella, en perpendicular a ella, entonces no nos penaliza tanto. Mirad, otro ejercicio que vamos a hacer es, ahora con la pierna totalmente recta, voy a venir un poquito por acá, vamos a hacer un minutito de movilidad hasta donde podamos. Flexión, ¿vale? Resbalando el pie por el suelo, para aumentar la flexión. El que se atreva y el que quiere ir un poquito atrás, pues se puede ir un poquito atrás, pero lo que hay que hacer es ir hacia adelante, relajadito, un minutito aproximado. Aquí sí, el otro día estuvimos trabajando fuerza en la cadera y decía, bueno, si solo aguantáis 30 segundos, pues venga, 30 segundos. Aquí tenéis que llegar al minuto, que mínimo 50 segunditos. Fijaros, voy a esta velocidad y podéis incluso ir un poquito más lento. Lo que quiero es que vayáis ganando grados de movilidad, ¿vale? Que es tremendamente importante para tener caderas sanas, estables, tener la cadera para poder subir bien escaleras, bajar bien escaleras, para salir a bailar, que luego va a haber un ejercicio, que el que no se ría con el ejercicio que he preparado, el que no se anime con el ejercicio que he preparado, no está vivo. Bueno, luego lo veréis, no sé si todos veréis el directo entero, pero por ahí, por la mitad final, hay un ejercicio que os va a sacar una sonrisa, estoy seguro. Ya hemos hecho la pierna izquierda, vamos a hacer la pierna derecha. Yo, como sabéis, mis amigas las toallas, estamos bien colocaditos siempre en una posición en la que no nos demande mucho estrés a la hora de apoyar un codo, a la hora de apoyar lo que sea. ¿Podéis estar totalmente tumbados? Sí, pero así veo la cámara y os veo a vosotros. Entonces, venga, vamos con otro minutito. Eso es. Y nos quedaría hecho ejercicios tumbado, ejercicios sentado y ejercicios de pie, ¿vale? Así que luego vamos a hacer una rotación muy interesante, interna, externa, de las piernas, ¿vale? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a llegar a ese minutito. Si te fatigas, para, tranquilo, no pasa nada. ¿Que te cansas? No pasa nada, estate tranquilo. Vete deslizando el pie, fijaros qué sencillo, ¿vale? Yo me acelero un poquito, pero podéis ir muy tranquilos. No tenéis que enfrentaros a un movimiento balístico, sino simplemente llegar hasta un poquito el final del movimiento, que es lo que queremos aquí, quitarle las telarañas a la cadera y ganar en flexibilidad y en movilidad. Si tú haces esto todos los días de la semana, que lo puedes hacer, es un ejercicio para hacer todos los días de la semana, tus caderas van a estar más flexibles, más fuertes y con más movilidad, te lo puedo asegurar, porque esto es ejercicio terapéutico. Vamos con el último ejercicio que os he preparado, espero que os guste, a mí me gusta llamarlo cariñosamente el parabrisas, ¿de acuerdo? El limpia parabrisas, y es lo siguiente, os doy la espalda, lo siento, juntáis los pies, dejáis caer, ahí, ¿vale? Vamos a arrancar, ahí, un minutito, dejar caer las piernas lo que podáis, no luchéis por llegar mucho, simplemente, ahí, despacito, podéis cruzar una delante de la otra, para llegar un poquito de rotación interna, rotación externa, o si queréis directamente, podéis llegar, espero que me estéis oyendo bien, todo lo que queráis y nos vamos al centro. Pero si cruzamos las piernas, hacemos aún así un poquito de rotación externa que nos viene bien, pero aquí está bastante bloqueada, ¿vale? La rotación externa, para trabajarla bien, hay que hacerla unilateralmente, no las dos a la vez, porque es bastante complicado. Venga, vamos un poquito más. ¿Qué tiempo llevamos? Nos quedan 15 segundos. Eso es. Despacito. Cada uno a su ritmo.
Eso es. Y movilización en rotación interna, externa. Con este ejercicio hemos terminado la secuencia de suelo, ¿de acuerdo? Es muy sencilla, la puede hacer todo el mundo, a cualquier edad, como dices. Bueno, y es que tengo 40 años, ¿no? Y has puesto ahí, como me decía el otro día un paciente, has puesto que es para adulto mayor. Bien, este vídeo se lo recomiendo también a Luisa, ya se lo recomendé ayer a un paciente que la estoy tratando y estamos de alguna manera trabajando su cadera. Ayer trabajamos fuerza y estiramientos, hoy estamos haciendo movilidad. Entonces, esta paciente tiene déficit de movilidad en la cadera. Por cierto, 10 minutos de trabajo, pausa de hidratación. Bebéis un poquito y seguimos con los ejercicios. Ahora sí que necesitaremos sentarnos en el suelo. No he puesto un ejercicio sentado en silla porque lo que quiero es que nos sentemos en el suelo. Hay gente que se sienta en el suelo y está tremendamente incómoda. Entonces, mi truco o lo que yo os recomiendo es básicamente es poner un par de toallitas para levantar el culete y que así no nos penalice tanto la rodilla y las movilidades que vamos a hacer. Entonces, mira, había puesto 2 toallas, pero así ya os enseño cómo yo me sentaría a hacer los ejercicios, ¿vale? Vamos a arrancar el tiempo, eso es, y le vamos a dar rock and roll a esto. Empezamos con el primer ejercicio sentado en el suelo, y es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Mirad, yo estoy aquí, ahora mismo, despegado un poquito del suelo, relajado. Vamos a flexionar la pierna izquierda y vamos a hacer lo siguiente. Abrimos un poquito mi pierna izquierda. ¿Veis? Hago un poquito de parabrisas ahí. Y lo que voy a hacer es, con mi pierna derecha, de dentro a todo lo que me dé la cadera fuera. Eso es. Eso es. Perfecto. Y así vamos a estar un minuto. Muy interesante, deslizar el talón suavemente. Muy interesante no poner la pierna aquí porque nos limita la movilidad y lo que quiero es trabajar tanto el ADD como el ABD, ¿vale? Y estaremos un minutito ahí, tranquilos, relajados. No es un movimiento rápido, no es un movimiento de fuerza, no es un movimiento subiendo el pie y trabajando la musculatura, no, es ganar movilidad. Con esto sí que te pones un poco de música, tu programa favorito, tu podcast, tu vídeo de tu canal favorito de salud, ¿de acuerdo? Que nos esté viendo, que nos deje un like, que son gratis, suscribiros, no seáis perezosos, venga, dejar algún comentario y luego lo leemos. Y vamos moviendo despacito hasta hacer ese minuto. Si notáis que se os carga un poquito aquí dentro, es un poco normal porque el propio roce del talón hace resistencia. Entonces, un truco sería de poner algo debajo del talón que haga que haya menos rozamiento. Un trapo, una mopa, un monopatín, podríamos coger un monopatín y moverlo de lado a lado. Bueno, es una opción. Haremos ejercicios con monopatín un día. Mirad, mis piernas flexionadas, mi derecha abierta. Vamos con la izquierda, está en neutro y arrancamos de dentro afuera todo lo que podamos. De dentro afuera. Y lo vamos a hacer durante un minuto, como os digo. Que os cansáis o se os congestiona un poquito el aductor o la parte glútea. Paráis un segundo y volvéis a arrancar, ¿vale? Quiere decir que la resistencia que está haciendo el talón contra la superficie que estéis haciendo, pues os está penalizando. Entonces tenéis que estar ahí, despacito, con cariño. Me está dando miedo un ejercicio que os he preparado porque me voy a morir de vergüenza, yo creo. Pero bueno, como no tengo vergüenza, pues tampoco me voy a morir de ella. Así que bueno, lo estoy viendo ahí y me estoy riendo yo solo. Venga, vamos a ese minuto, que nos quedan 20 segundos de movilidad de ABD, ADD de cadera. A un ritmo suave, cada uno a su ritmo, tranquilo, sin exigirse. Que no haya dolor, que muevo la pierna muy hacia afuera y me duele, lo muevo un poquito menos, ¿vale? Eso es, eso es, eso es. Bueno, llegado a este punto, vamos a hacer un ejercicio por separado que consiste en lo siguiente. Vamos a abrir un poquito las piernas, vamos a flexionarla. Y primero vamos a abrir un poquito más la derecha y vamos a hacer el que llegue rodilla al suelo, rodilla hacia afuera. Rodilla al suelo, rodilla hacia afuera. Quien no llega al suelo,
no pasa nada. Quiere decir que todo el mundo tiene que llegar al suelo, ¿de acuerdo? Si uno tiene una patología de cadera no va a poder. Luisa, mi querido paciente, no llega al suelo ni de coña. Ahora, yo le llego y cuando llego aquí le digo, Luisa, cuando llegues a este movimiento y ya llevemos unos segundos haciendo esto, que vamos a hacer un minuto, empuja un poquito. Empuja un poquito. Empuja un poquito. Empuja un poquito, pero esto ya cuando ya llevas 40, 50 segundos. No llegas bien, simplemente tienes esta movilidad y lo que te pido es que cojas y ayudes al movimiento sin dolor, ayudes al movimiento sin dolor, ayudes al movimiento sin dolor, ayudes al movimiento sin dolor. Y como ya llevamos un minuto, vamos a cambiar a la siguiente pierna. Plantamos la pierna y nos vamos de derecha a izquierda. Y vosotros diréis, oye, muevo mejor la izquierda que la derecha. Yo la izquierda me cuesta mucho rotación interna y la rotación externa también. Me cuesta más la pierna izquierda que la derecha. ¿Por qué? Porque he tenido alguna patología isquiotibial y sí que no me va bien. Pero como llego al fondo, haciéndolo despacito, que ya no hay más rotación, pues perfecto. Vamos trabajando despacito, con cariño, respetándose, queriéndose, dándose cariño, ¿eh? Querido pollo, diles que se den cariño. Daros cariño. Venga, vamos 10 segundos más con la pierna izquierda. Eso es, acordaros, podéis forzar un poquito. Eso es, despacito. Podéis forzar un poquito y con eso terminaríamos. El siguiente ejercicio, esto quien tenga problemas de rodilla le va a costar un poco. Entonces, ir adaptándose un poco. No os machaquéis, joder, yo no puedo, pero tiro y tal, no. Escucharos, tranquilos. Empezar a hacerlo y cuando llevéis unos días de rodaje veréis como que vuestra cadera se va moviendo mejor, tu rodilla se va moviendo mejor. No intentéis hacerlo el primer día todo perfecto porque así no van las cosas. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a combinar este ejercicio con las dos piernas a la vez. Entonces, fijaros, me he echado crema, me estoy resbalando. Fijaros qué anécdota, ¿eh? Estoy aquí, que me estoy echando para atrás y me estoy cayendo. Entonces, mirad, abrimos un poco las piernas. Rotación interna, rotación externa. Es muy importante no echarse hacia atrás, sino un poquito de flexión. Rotación interna, rotación externa. Eso es. Vamos. Ahí. Ahí. El que llegue. El que no llegue se puede quedar aquí perfectamente. No os machaquéis. Daros cariño. Qué poco nos cuidamos, ¿eh? Me vienen pacientes a la clínica y me cuentan que no hacen nada, que no hacen nada, que no hacen nada. Y yo digo, ¿cómo no va a estar bien, criatura? Si es que así no se puede estar bien. Una cosa muy importante, abrimos las piernas para que nuestro pie a la rodilla quepa, para que no te frene el movimiento. Tendrías que llegar al final. Podéis trabajar un poquito lo que es rotación interna a tope y luego cambiar un poquito a centrarte más a la rotación externa a tope, ¿vale? Podéis hacer un poquito de énfasis en una y luego en otra, ¿vale? Esto sería alternando, esto sería alternando, ¿vale? Podréis hacerlo así, pero a mí me gusta más hacerlo melódicamente, armónicamente, como si estuviésemos bailando. ¿A que sí, pollo? ¿A que nos gusta mucho el baile? Sí que nos gusta, sí. Eso es. Y con esto hemos terminado la movilidad bilateral en rotación interna y externa, ¿vale? Ambos lados. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama la cobra maometana. ¿Por qué? Porque vamos a llevar las dos piernas, las dos caderas, a extensión y a flexión, ¿vale? Entonces, para hacer este ejercicio hay que ponerse en una posición muy cómoda. Para yo ponerme en una posición muy cómoda, como no he traído esterilla, voy a proteger mis rodillas, fijaros. Pongo aquí esto y esto aquí. Eso es. Y es tan sencillo como coger y ponerte 2 toallas, 3 toallas, las que tú necesites para estar cómodo. Y lo que vamos a hacer es, partimos de la posición del maometano, flexión de cadera, nos vamos a ir hacia adelante, extensión de cadera bilateral. Flexión de cadera, todo lo que podamos. Extensión de cadera bilateral.
Despacito, nos vamos recuperando, es un movimiento armónico, es un movimiento suave, ¿eh? Yo lo estoy haciendo a una cierta velocidad, ¿vale? No importa meter la cabeza aquí, simplemente llegar a la flexión de cadera y nos vamos a ir hacia adelante, despacito, apoyando las manos hasta que nuestra pelvis golpee el suelo. Un ejercicio súper sencillo, que vamos a hacer durante al menos un minuto. ¿Que queréis hacerlo 2 minutos? ¡Buah! Aquí estamos trabajando un poco de todo. Este ejercicio es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Incluso os podéis quedar aquí ganando unos graditos, ganando un poquito de movimiento, haciendo un poquito de éxtasis del movimiento, generando una extensión. Incluso os podéis ir a la posición del maometano y quedaros aquí, abriendo un poquito piernas, si la rodilla os molesta, para ganar un poquito de flexión, ¿de acuerdo? No tiene que ser 3 segundos en una posición, 3 segundos en otra. Podemos ir variando simplemente para ganar esa flexo-extensión. Con esto se quitan las telarañas, vamos, mejor que con una mopa, mejor que con una escoba, mejor que con una fregona. Con esto se quitan las telarañas, claro que sí, de la cadera. Vamos a hacer 2 o 3 más, va muy bien. A mí me penaliza un poquito la rodilla, me duele un poquito la rodilla al flexionar, tengo que tener un poquito de inflamación, que ya sabéis que me gusta hacer deporte, pero se me inflaman las rodillas. Bueno, luego me toca hacer ejercicios de estiramiento y de fuerza para estar lo mejor. Vamos con la última secuencia. Extensión, flexión, despacito, sentándonos en los talones y terminamos con la cobra maometana. Eso es, despacito. Ahora vamos a hacer un ejercicio que a mí me recupera y me devuelve a la juventud, que es cuando hacía judo. Los judokas tienen que estar muy flexibles. ¿Por qué? Porque te coge uno y te hace un nudo y te coge y te pegas en el suelo y le tienes que agarrar y darte la vuelta y engancharle y cogerle así y bueno, de todo. Judokas, ¿no? Si hay algún judoka viéndonos hoy, por favor, que me diga si es cierto si tenemos que tener las caderas y las articulaciones flexibles, porque cuando te tiran en el suelo y te hacen una inmovilización, la única manera de zafarte es moviendo bien y estando bien fuerte, pero teniendo buena movilidad en las articulaciones. Mirad, a mí me gusta levantar lo que son las posaderas del suelo, para que sea más fácil, pero podéis hacerlo sin ello. Vamos a poner las piernas, vamos a enfrentar nuestros pies, y el ejercicio es el siguiente. Ahora estamos haciendo una rotación externa y vamos a trabajar un poquito la musculatura de los aductores, que hace a veces que nuestras caderas no se puedan abrir, no se puedan mover. Entonces, fijaros, nos ponemos aquí y vamos a hacer este ejercicio. Tiramos hacia nosotros, empujamos con los codos. Empujamos con los codos. Empujamos con los codos. Cerramos. Otra vez piernas. Piernas hacia nosotros. Empujamos yéndonos hacia adelante. Cambio un poquito para que lo veáis, un poquito el ángulo del movimiento. Piernas hacia mí. Junto codos y me dejo caer. 1, 2, 3. Y así lo que consigo es trabajar la movilidad, que es una maravilla en apertura, ¿de acuerdo? Combinando un par de cositas, un par de ejercicios. Perfecto. Estiramos los pies y nos vamos otra vez aquí. Perfecto. Vamos a hacerlo 20-30 segundos más. Eso es. Estiramos, nos agarramos bien los pies para trabajar bien. Apoyando los codos hacemos una palanca. ¡Pup! ¡Pup! Y esa palanca pues es una auténtica maravilla que te ayuda a llegar a grados donde antes no llegabas. Entonces es muy guay porque si lo haces así solamente pues no vas a poder. Venga, vamos con 2 más. Como digo, bombeas 3 veces ahí, sin haceros daño, a un ritmo lento, un ritmo suave. Volvemos a coger. Volvemos a meter codos, pom, 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 volvemos a estirar despacito, eso es, y volvemos a empujar, 1, 2 y 3. Llevamos otros 10-12 minutos de trabajo de movilidad, vamos a hacer un poquito, pues otra pausa de hidratación, vais a coger agua, que yo me he quedado sin agua, ¿vale? Vais a coger vuestro vasito de agua, y vamos a beber pues un poco de agua. Vamos a intentar que las pausas de hidratación sean para relajarnos, para estar tranquilos
y para, sobre todo, recuperar el aliento. En este caso, como estamos hablando de movilidad, pues no debería de haber un problema mayor a la hora de poder continuar sin hacer estas pausas. Pero me parece interesante, oye, pues estarte tranquilo, relajado un segundito, sentado, tomando conciencia de lo que has hecho y de lo que vas a hacer, y sobre todo ver si realmente te ha dolido una zona o no te ha dolido otra, porque es muy interesante el efecto de que si has hecho un ejercicio que te ha dolido o te ha penalizado, pues lo que tendremos que hacer es no hacerlo así, o dejar de hacerlo así, o saltarlo hasta que nuestra cadera se desbloquee y puedas hacerlo. Entonces, cada uno a su ritmo. Ejercicios sin dolor. 3 veces a la semana, mínimo. ¿Que lo haces todos los días? Pues si no te va a hacer mal hacerlo todos los días. Ejercicios de pie, chicos, ejercicios de pie. Tenemos un ejercicio que os va a venir muy bien, que es un ejercicio de péndulo. Ya lo hicimos el otro día, y vamos a coger nuestras 3 toallas, ¿de acuerdo? Y vamos a poner una silla, aquí, perfecto. Con esta silla, lo que vamos a hacer ahora es trabajar, pues un péndulo. Nos apoyamos, y en esta posición vamos a empezar a dar movilidad a nuestra cadera. Es un ejercicio, como os digo, que hay que levantar un poquito el otro pie, como veis en la toalla, y que sirve para darle movilidad, pero sobre todo para relajar la articulación. Mucha gente tiene falta de movilidad en la cadera porque tiene mucha tensión en la musculatura, ya sea la musculatura posterior, musculatura anterior, lateral o interna. Y lo que tenemos que hacer es aprender a relajar la pierna. Entonces, este ejercicio lo vamos a realizar 1 minuto con cada pierna. Tranquilos, relajados y muy, como digo, cada uno a su ritmo. No se trata de mover el cuerpo, no se trata de esto, ¿de acuerdo? Porque así la cadera no se está moviendo, sino se trata de generar un bamboleo suavecito. Aquí no digo si abrís un poquito la pierna o la cerráis, lo que quiero es que haya un bamboleo relajado. Vamos a hacer ahora un ejercicio de movilidad con la otra pierna, que es, nos levantamos un poquito del suelo, poniendo 3 o 4 toallas, el pie levantado, y nos vamos. Joder, esto lo hice ayer y empiezo a notar que la cadera ya, ayer se me movía la cadera de aquella manera, hoy ya se empieza a mover de otra. Entonces, por eso os digo la constancia. Muchos diréis, bueno, a ver, ejercicios de movilidad, yo estoy en una edad en la que prefiero hacer fuerza y esto y lo otro. Tú haces entrenamientos de fuerza en el gimnasio, o te vas a jugar al pádel, y al día siguiente, no hago nada, que hoy estoy ya cansado y tal, te haces esto, que te va a venir para recuperar, que no te lo imaginas, Entonces, hay que romper una lanza a favor del ejercicio terapéutico y de las sesiones de recuperación, que recuperáis poco, que no os enteráis, recuperáis muy poquito. Venga, vamos a hacer 15 segundos más, muy relajado, eso es, y vamos a hacer una posición ahora exigiendo un poquito otra vez a la cadera en flexoextensión, pero sobre todo en extensión. Perfecto. Mirad, la sillita nos puede ayudar en este ejercicio como punto de apoyo, ¿vale? Entonces, lo que quiero aquí es que trabaje mi rodilla, mi cadera en extensión. Y es la posición de estiramiento de psoas, que muchos conoceréis, la posición del caballero. Pero quiero que haga fulcro la rodilla en el suelo, para que yo pueda controlar, junto con mi silla y mi cadera, pueda controlar ese input, esa fuerza. Entonces, la mano en la cadera no va lateral, va un poquito posterior. Entonces, me va a ayudar a empujar en esa dirección. Queremos ganar extensión, que es una de las cosas que se pierde siempre que hay un problema de cadera. La extensión se va a tomar vientos. Y mirad qué sencillo. Nos dejamos caer hacia adelante y empujamos con la mano. Podemos poner incluso el puñito, ¿eh? Empujamos con la mano. Eso es. Le damos un input. Hasta ahí nos vamos. Hasta ahí. Es muy importante que no se trabaje con la zona lumbar, no es la zona lumbar. La espalda tiene que ir recta. Me estoy mirando allí, que es donde veo la imagen, e intento ir lo más recto posible. Pero os quedáis con la idea, ¿no? Venga, vamos a trabajarlo durante un minutito. El pie, como digo, que vaya cómodo, como vosotros queráis. Pero es muy importante que haya un fulcro en la rodilla
y consigamos con esta mano dar un empujoncito hacia adelante. Eso es. Habrá muchos que incluso os pueda irradiar el dolorcito ahora mismo, si tenéis. Despacito, con calma, con cariño, creerme, con cariño, que todo se hace. ¿Que solo llegas hasta aquí? Hasta aquí. ¿Que te vas hasta adelante y aguantas ahí hasta adelante? Venga, adelante, a por ello, claro que sí. Venga, eso es, muy bien, muy bien. Nos quedan 15 segundos para hacer ese minutito, ¿vale? Perfecto. Vamos con ello, ganando extensión, uno de los movimientos que se pierden cuando hay un problema de cadera, cuando uno tiene cierta edad o cuando uno ha sufrido un problema de rodilla también, se pierde, se bloquea todo y al final pues las cosas hay que darlas, como digo, cariño a diario. Y esos 15 segundos estamos. Vamos a hacer ahora el movimiento a la inversa. Cambiamos un poquito la silla para estar cómodos, echamos un poquito hacia atrás la rodillita y fulcro, rodilla derecha, como estáis viendo, y nos dejamos caer hacia adelante, la mano no está lateral, la mano empuja nuestra cadera hacia adelante, y aquí, aquí estoy, ¡oh! ¿Cómo estoy aquí? La Virgen Santa, tú. Y claro, tú te pones a hacer fuerza en el gimnasio, como hago yo, y luego me voy a jugar una pachanga de fútbol, un partido de fútbol. Y te vas como si te piensas que, bueno, pues no pasa nada. Mira, llevo la pierna a extensión y os cuento las sensaciones que estoy teniendo, Hago esto y siento un dolor en la ingle que me estoy muriendo. Dolor en la rodilla al hacer esto genera dolor y tensión. Claro, tú te piensas que estás fuerte, que estás bien, que estás sano, no tienes extensión, te vas a jugar al fútbol, te pasan un balón, le vas a dar al balón y te caes. Y tú, joder, qué raro, pero si yo estoy bien, oye, estoy fuerte, estoy sano, estoy joven, ya, pues no tienes extensión, al no tener extensión compensas, y cuando compensas no hay equilibrio, y cuando no hay equilibrio, te caes. Vamos con 20 segundos más, no os caigáis jugando al pádel, ni al fútbol, ni al tenis, ni yendo a la compra, ni subiendo escaleras, y hacer los ejercicios de movilidad de cadera, por favor. Venga, vamos con 10 segundos más, eso es. Eso es. Eso es. Perfecto. Bueno, intento contaros pequeñas anécdotas para que esto sea más llevadero, chicos. Espero que no os molesten, ¿de acuerdo? Que os parezcan interesantes. Y si digo alguna vez alguna palabra malsonante, lo siento mucho. Venga, seguimos. Vamos a hacer ahora un ejercicio ya de amplitud de cadera. Algo que nos viene bien a todos, y es tan sencillo como lo siguiente. Vamos a ponernos de pie, apoyaditos en nuestra silla, y lo que vamos a hacer es un movimiento amplio durante 30 segundos adelante, atrás, 30 segundos adelante. Me pongo mirando a la cámara, eso es, 30 segunditos. Si os molesta muscularmente, podéis hacerlo más pequeñito, el movimiento, pero me viene bien porque aquí estamos conjugando un poquito todos los movimientos. Cuando llevemos 30 segundos, vamos a cambiar hacia adelante. Eso es, qué buen ejercicio de movilidad de cadera, chicos. Esto va muy bien, creerme, daros mucho cariño, porque creerme que esto es una auténtica maravilla. Venga, 10 segundos más. Eso es. Eso es. Eso es. Y ahora tocaría el cambio de pierna. Para el cambio de pierna, os podéis mover un poquito con la silla y que lo que es el pantalón no limite vuestra movilidad. Una de las cosas que digo en clínica, siempre veniros con ropa cómoda. ¿Por qué? Porque la ropa cómoda, pues al final tienes que poder ejercer todos los movimientos que yo te voy a decir. Por eso tienes que venir con una ropa que te permita movilizar. Si estamos ganando movilidad de cadera y la ropa a la hora de hacer una extensión, rotación interna, flexión, no te deja, pues menuda laja, ¿no? Tendremos que quitarnos esa ropa. Entonces, por favor, en ropa cómoda. Eso es. Y vamos a cambiar hacia adentro, generando una buena movilidad, movimiento lento, suave,
controlado, relajado. Eso es. Perfecto. 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 Ahora voy a hacer un ejercicio que le va muy bien tener una silla que pivote. Como digo yo, silla que pivote. ¿Quién no tiene una silla que pivote, por Dios, por casa? Bastante extraño, ¿no? Bueno, si no tenéis una silla que pivota por casa, pivotar quiere decir que gire, podemos poner una toalla. Podemos poner una toalla para generar el deslizamiento que quiero que se produzca. Espero que este paso lo estéis entendiendo bien, porque este ejercicio necesita que se produzca un pivote, pero bajo ese pivote, bajo ese eje, se produzca un movimiento de rotación. Fijaros cómo mola este ejercicio. Este ejercicio lo aprendí en Francia cuando estuve trabajando en el hospital. Poníamos ahí a los que estaban rehabilitando cadera, les poníamos a hacer este ejercicio. Os voy a dar un poco la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que buscar una silla donde estéis cómodos. Esta silla me queda a mí un poco alta, ¿veis? Como mi fémur no está alineado, debería estar a esta altura. Entonces, vamos a bajar la silla. Eso es. Si no, lo que podréis hacer, si no podéis bajar la silla, tendríais que levantar el pie izquierdo. ¿Cómo? Pues poniendo unas toallas, un cajón, unos libros, lo que haga falta para que la rodilla esté así, ¿de acuerdo? Cayendo hacia el suelo. No nos vale que esté aquí. Entonces yo voy a seguir bajando mi silla. En vuestra casa lo que tenéis que hacer es coger unos buenos libros para poder estar, ¿qué mínimo? En esta postura. Y en esta postura lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es girar hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Me pongo en esta postura para que lo veáis, que vais a ver que mola un montón. Fijaros, dentro, fuera. Fuera, fijaros todo lo que gira, dentro. Eso es. Perfecto, más rotación interna que rotación externa. Eso es. Perfecto. 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 Y así trabajaremos durante un minuto. Esto es un movimiento autoguiado, podríamos decirlo, en el que es la maravilla de las caderas con problemas. Los que tienen trocanteritis, los que tienen bursitis, lo podemos hacer simplemente con el juego de la rodilla, ¿vale? Esto es una auténtica maravilla, porque está haciendo el juego, la cadera, y ejerce mucha relajación, creerme, relaja mucho. Si encima tenéis la posibilidad de tener una abrazadera como esta y ayudaros un poquito en rotación externa, el movimiento pasivo, la cinesiterapia pasiva, ejerce un efecto de relajación sedante a la musculatura. Entonces, aquí sí que no un minuto, aquí os podéis tener 1-2 minutos, porque es muy suave. Como digo, muy importante no tener la cadera así, sino tenerla un poquito más recta. Incluso yo podría tenerla un poquito más recta. Venga, vamos a bajarlo. Este ejercicio, como os digo, es una auténtica maravilla. A mí lo enseñaron y dije, va, qué tontería, ¿no? Buah, pues lo probaban los pacientes y te decían, oye, ¿puedo estar un ratito más moviendo la pierna? También teníamos poleas en una jaula de Rocher, que se llama, o Rocher, como se llama, y automovían las piernas con el brazo, tiraban con el brazo y se movía una pierna, y eso les relajaba un montón. Vamos a trabajar ahora a la izquierda, que la derecha ya la he movido bastante, y creedme, noto una cierta relajación en todo lo que es la cadera, en todo lo que es la lumbar. Todo el mundo que tenga problemas lumbares puede probarlo también. Toallita, si no estamos con la rodilla, para no tener la rodilla con flexión, la cadera con flexión y tenerla básicamente recta, podemos coger unas toallitas, aquí las estáis viendo en mi pie derecho, detrás, y ganar un poquito de altura, y es esto. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Venga, vamos un minutito. Y si no, fijaros, me apoyo en mi sillita y trabajo con el pivote, pero activando yo la musculatura. ¿Lo haces en movimiento lento y suave? Pues te va a venir tremendamente bien, ¿de acuerdo? No penséis que por hacerlo, si no tienes una silla que pivote,
vais a hacer que el ejercicio no valga. Voy a hacer 30 segunditos pivotando, que luego me voy a la pachanga de fútbol y me va a venir estupendamente. Así. Oh, maravilloso. De dentro a fuera. Fijaros. Me voy a cambiar aquí un poquito de posición para que nos despidamos de este ejercicio como se merece. Rotación interna, rotación externa. Mirad este brazo, cómo me ayuda a generar el movimiento. Estoy súper relajado, apoyadito y realizando un ejercicio de rotación interna, rotación externa, con una silla que seguramente busques en el mercado y te cueste, ¿qué? 5 euros, 10 euros, 50 pesos, no estoy seguro cuánto vale un peso. 100 pesos, 4, no tengo ni idea. Eso es, venga, 10 segundos más. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, un ejercicio que también me gusta mucho, pero ya necesitaremos una banda elástica, ¿de acuerdo? Es la movilidad en flexión lanzada. Entonces, mirar, esta banda elástica es bastante potente, el ejercicio es bastante vistoso. Estos ya son ejercicios extra. Me queda nada para enseñaros un ejercicio que bueno, que nos vamos a reír todo. Entonces, esto va así. Pasas lo que es la banda elástica entre el hombro al hombro, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como ganar flexión lanzando patada, ¿vale? Entonces, estaríamos aquí. Eso es. Ahí. Levantar la pierna con una banda elástica de estas características apenas cuesta. Y ya tenemos todo lo que es la palanca de la cadera armada, calentita, para poder hacer el movimiento de flexión que es tan importante. Apenas trabajamos fuerza porque es la banda elástica la que está trabajando por nosotros. Eso es. Venga, con 30 segunditos vamos mejor que mejor. Cambiamos a la otra pierna para que lo veáis. Como digo, este contenido ya hay que hacerlo con una banda elástica. Intento meter contenidos que puedas trabajar en casa, pero si tienes una cuerda prácticamente y vas ayudándote tirando, podrías conseguir el mismo efecto. Pero me parece muy interesante, una vez que ya has trabajado todos los rangos de amplitud de la cadera, trabajar un poquito la cadera lanzada, a ver qué tal respira, ¿vale? Así que venga, cogemos la pierna, como veis ahí, sin miedo a tensar la goma elástica, si está sana debería de aguantar, ahí, 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 eso es, sin echarnos hacia atrás, porque entonces la cadera no trabaja, ahí, perfecto, 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 perfecto. Vamos 20 segundos más. Y llega el ejercicio que le dedico a todo el mundo que es feliz y que le gusta vivir y que le gusta mirar a las lesiones con alegría. Un ejercicio que quiero que hagáis todos a diario es coger de la siguiente manera, sonreír y por lo menos durante un minuto bueno. Durante un minutito, chicos, vamos a hacer una cosa. Bailar. Espero que estéis escuchando estos ritmos que os he puesto. Y lo que hay que hacer es mover nuestras caderas. Eso es. Baila con lo que te dé la gana. Como te dé la gana. Estilo libre. Puedes hacer lo que tú quieras, pero mueve tus caderas. Esto se lo dedico a mi mujer, que le gusta cuando muevo la caderita. Un minutito, chicos, simplemente un minuto al día bailando, haciendo la comida, hablando con tu amigo, hablando con tu amiga.
Bueno, chicos, espero por lo menos haberos sacado una sonrisa y entender que este ejercicio, más allá de, bueno, pues de que os haga gracia, el baile es un ejercicio tremendamente bueno para desbloquear vuestras caderas. ¿Por qué? Porque los movimientos van a ser un poquito anárquicos, a veces sincrónicos, se van a mover de un lado, del otro, y vas a combinar la flexoextensión, vas a combinar la lateralización y las rotaciones a un lado y las rotaciones al otro. Entonces me parece tremendamente interesante que bailéis 1 minuto al día, no os pido más, 1 minuto, que son 2 o 3, adelante. Bailes moviditos, bailes que os inviten a culear, a mover el culete, a mover las piernas, a hacer separación de piernas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, no soy quien para deciros cómo bailar, pero sí soy quien os dice que bailéis. Hasta la curación y más allá.